Bueno, eh, continuando con la programación del sílabus, en la tarde de hoy vamos a revisar lo concerniente a lo que son enfermedad coronaria obstructiva crónica. Entonces, esta es una patología que cada vez más es frecuente en los países desarrollados y que en nuestro país, si bien es cierto, no será todo lo desarrollado que quisiéramos, pero igual tiene una alta incidencia. La causa principal de la enfermedad coronaria obstructiva crónica, como vemos en esta diapositiva, es la aterosclerosis. Esta aterosclerosis sigue siendo la principal de las causas. No podría decir que es la única, como ven ustedes. También se han reportado casos por vasculitis, radiación, trauma. Sin embargo, estos casos de vasculitis, radiación, sobre todo en pacientes que han recibido radioterapia por cáncer, ¿no es cierto?, o aquellos que han tenido traumas, ¿no?, que han comprometido las coronarias, como deben haber desarrollado en el seminario de traumatismo torácicos. Entonces, son cosas anecdóticas, por decir así, muy raras. En cambio, la aterosclerosis es la principal de las causas de esta patología y esta aterosclerosis ya ha generado que esta enfermedad sea considerada un problema de salud pública, el principal de los problemas de salud pública en los países desarrollados. Tiene una prevalencia de 4-1 a favor de los varones con relación a las mujeres, y vean ustedes, se dice que es un problema de salud pública por la cantidad de personas que están afectadas a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos, cerca de 4 millones de personas en Estados Unidos están afectadas por este problema, ¿no es cierto? Y de estas personas, que 4 millones anualmente que debutan con enfermedad coronaria, de estas 4 millones, alrededor de 685,000, o sea, más de medio millón de personas, ¿no?, mueren por causa de estos problemas ateroscleróticos. Y estamos hablando solo de la enfermedad coronaria. Recuerden ustedes que la enfermedad aterosclerótica compromete todas las arterias. Entonces, si sumamos a estos pacientes los que mueren por problemas de stroke, o sea, a nivel cerebral, ¿no?, de insuficiencia o de trombosis mesentérica, trombosis, insuficiencia arterial periférica, etcétera, etcétera. Entonces, la morbilidad y la mortalidad es mucho más alta como consecuencia de los problemas ateroscleróticos, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Se dice que es la principal causa de muerte en los varones por encima de los 40 años. Y en las mujeres, luego que pasa la protección hormonal que tienen hasta los 60 años, o sea, una vez que ya hacen la menopausia y pasan la etapa de la menopausia, en ellas empiezan a igualarse estas cifras, ¿no?, con relación a la de los varones. O sea que por encima de los 60 años las mujeres tienen casi la misma incidencia o la misma posibilidad de hacer aterosclerosis, al igual que los varones. ¿Está claro? Y sin ánimos a hacer una fisiopatología de cómo empieza la aterosclerosis, se supone que eso lo han visto ya en los cursos básicos, ¿no es cierto? Podemos decir que a nivel del endotelio vascular, ¿no es cierto?, en ciertos momentos existen algunas células dentro del endotelio que la grasa que se pega en el endotelio es fagocitada, es absorbida, y que por ciertas circunstancias no bien conocidas se empiezan a eclosionar y poco a poco se va formando en el intersticio del endotelio una amalgama de lípidos, sangre, sustancia, o sea, todo lo que son grasas, etcétera, y va formando una especie de amalgama que va creciendo. Esta aterosclerosis obviamente no es totalmente concéntrica, no es parejito.
crece más en un lado con relación al otro. Entonces, esta placa, ¿no?, como ven, es excéntrica. Entonces, si nosotros, como vamos a ver luego en el cine coronario, tenemos una imagen radiológica que enfoca desde un costado, probablemente lo veamos todo parejo y no vemos que hay tanta aterosclerosis. Sin embargo, cuando la incidencia viene de arriba hacia abajo, vemos que la mitad del vaso está ocupado por la placa y solamente vemos la mitad de la luz. Entonces, por eso que para hacer estudios arteriográficos de las coronarias o de las arterias en general, siempre se procura, ¿no?, hacer visiones de varios ángulos para demostrar la presencia de estas placas. Estas placas ateroscleróticas crecen lentamente y van cerrando la luz del vaso, como lo vemos en esta diapositiva, ¿no es cierto? Y cada vez la luz se cierra más. Cuando la placa aterosclerótica obstruye en más del 70%, más del 75% la luz del vaso, es que empiezan a desarrollarse los síntomas propios de esta enfermedad. En cualquier momento de la evolución de esta placa aterosclerótica, en la luz del vaso puede producirse un coágulo agregado, o sea, una trombosis del vaso, porque la placa es rugosa, ahí se pegan las plaquetas y generan la formación de un trombo. Entonces, lo que iba en forma crónica avanzando, solamente se obstruye el vaso, produciendo un cuadro isquémico agudo, ¿no es cierto?, en el territorio que era irrigado por esta coronaria, ¿correcto? Obviamente que tratamos siempre de disolver el coágulo, sea con fibrinolíticos. La propia naturaleza también se encarga de tratar de permeabilizar ese trombo, pero esta permeabilización natural tarda semanas, pues, ¿no? Obviamente que el tejido que era irrigado por la coronaria ya en ese entonces va a estar totalmente fibroso, cicatrizado, por el que ya se produjo el infarto, la necrosis, la muerte de esas células, ¿correcto? Entonces, dentro de los factores de riesgo que aceleran el desarrollo de la aterosclerosis, ya son bastante conocidos por todos ustedes, ¿no? La hipertensión, el tabaco, la hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, antecedentes familiares, sedentarismo. Estos se describe mejor en esta placa, en la cual, como ven, pueden haber factores hereditarios, genéticos. No es que uno herede un gen que nos va a decir que una persona tiene más posibilidades de hacer aterosclerosis, sino que, digamos así, no es lo mismo ser hijo, hermano, sobrino, nieto, no sé, de personas familiares que han muerto por infarto del miocardio, o sea, tener esta carga hereditaria, ¿no? Como quien dice, uno hereda la predisposición a hacer aterosclerosis. Si uno no tuviese estos antecedentes, se supone que debe tener menos predisposición, ¿no es cierto?, a tener esta enfermedad. Obviamente que los factores alimenticios están bastante marcados, ¿no? La ingesta de grasas, harinas, carbohidratos, definitivamente lleva a que se produzca mayor depósito mayor producción de lípidos y mayor depósito de esas grasas. La falta de ejercicio, el sedentarismo, es otro factor de riesgo. Se dice de que una persona debe mínimo caminar un promedio de unos 30 a 40 minutos diario para prevenir la formación o avance acelerado de la aterosclerosis. Cuando uno dice 30 minutos caminata, simplemente caminata, eso equivale a caminar unas 10 cuadras por lo menos, ¿no? 10 de ida, 10 de vuelta. Entonces, la idea es tratar de hacerlo. Para que este ejercicio tenga efecto cardiovascular, tiene que ser por encima de este tiempo. ¿Está claro? O sea, y tiene que ser una caminata sostenida. No vale, como a veces suele suceder, ¿no? Las señoritas cuando se van de compras dicen he caminado toda la tarde, pero en realidad no han caminado como ejercicio, han estado paradas viendo vitrinas, qué sé yo, pero obviamente han puesto a prueba sus varices
pero no le ha hecho ningún efecto a sus arterias coronarias. ¿Está claro? Para hablar de caminata tiene que ser una marcha sostenida. Nadie dice que corriendo ni a paso acelerado, tiene que ser a paso sostenido, ¿ya? Unas 10, mínimo unas 10 a 20 cuadras, ¿no? Para que sea efectivo. La obesidad de por sí es otro factor de riesgo, ¿no? Este gordito podría tener en sangre circulante valores normales de colesterol, triglicéridos, lípidos, todo, pero tiene tanta acúmulo en su panículo adiposo que en cualquier situación de estrés o de hambre, esta grasa entra al torrente circulatorio y de todas maneras va a depositarse mayor cantidad de grasa en las paredes de los vasos. La edad es otro factor de riesgo, definitivamente. Mientras más vivimos, más riesgo hay de que lleguemos a ser enfermedad aterosclerótica coronaria. Antes las personas por diferentes circunstancias, infecciones, qué sé yo, morían hasta antes de los 50 años, después progresivamente las expectativas de vida y la calidad de vida ha ido mejorando y actualmente pues en promedio en nuestro país está por encima de los 70 años, 75 años ya. Entonces, definitivamente a partir de los 65, ¿no?, hay mayor incidencia de enfermedad aterosclerótica. ¿Está claro? La tortuosidad de los vasos, no es lo mismo una arteria que esté derechita, bonita, ¿no?, que no tenga curvaturas marcadas, definitivamente hace que cuando los vasos son tortuosos, tienen bifurcaciones y todo lo demás, generan en esas zonas mayor turbulencia y hace que la placa, el crecimiento, la formación de la placa aterosclerótica sea más afianzado en esa zona, ¿no es cierto? El tabaquismo, la nicotina, está demostrado, ¿no?, en toda parte del mundo que definitivamente actúa inflamando el endotelio, produciendo que se aceleren este tipo de asimilación, de formación de lípidos de la placa aterosclerótica, como también la producción de espasmos de la coronaria que pueden terminar fragmentando la placa y produciendo una obstrucción aguda, como lo vamos a ver luego, ¿ya? Obviamente que hay factores endocrinológicos, el hipotiroidismo, el hipoaldosteronismo, etcétera, la hipertensión arterial, los problemas metabólicos por enfermedades del hígado, etcétera. Todo eso se suma a que también haya mayor depósito de lípidos en el endotelio, la vida estresante, en las tensiones en el trabajo, etcétera. Todo esto es la sumatoria que va a llevar a que el crecimiento de una placa aterosclerótica sea más o menos rápido. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, ¿a qué edad se inicia la aterosclerosis? ¿Cierto? Ya se ha demostrado que prácticamente desde que un niño deja la lactancia materna y pasa a dieta general, desde ahí prácticamente ya se inicia la aterosclerosis. Entonces, todo lo que estamos reunidos en esta aula virtual, ¿no?, somos ateroscleróticos. Se entiende que por cuestiones cronológicas yo debo ser más aterosclerótico de lo que son ustedes, ¿no es cierto? Sin embargo, si alguno de ustedes tiene factores de riesgo, como son alguna enfermedad predisponente, endocrinológica, tiene carga hereditaria, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de dislipidemias por alteraciones del metabolismo, etc., probablemente, quién sabe, podrían ser a su edad más ateroscleróticos de lo que soy yo por cuestión cronológica. ¿Se entiende? Entonces, no es un solo factor el que entra en juego, es la suma de todos los factores en el largo del tiempo lo que va a determinar que una persona tenga más o menos aterosclerosis con relación a otra persona. Entonces,
Cuando la placa aterosclerótica que ya hemos visto que es excéntrica, que va cerrando el vaso progresivamente, llega a cerrar la luz del vaso en más de un 70%, entonces empiezan las manifestaciones. Cuando una persona está en reposo, obviamente tanto su frecuencia cardíaca como su fracción de eyección o su fuerza de contracción del ventrículo está al mínimo. Cuando una persona empieza a hacer una actividad y sobre todo hace una actividad brusca, sin previo calentamiento, como se dice, va a generar que ese músculo del miocardio requiera mayor aporte de sangre, ¿no? Con nutrientes y con oxígeno, pero como hay una obstrucción mecánica en la luz del vaso, no puede pasar más sangre de la que pasa por ese vaso que está obstruido. Entonces se va a producir un desbalance entre la demanda, que es el músculo cardíaco que está trabajando a su máximo y que requiere más, y lo que le ofrece la coronaria en volumen, que no puede aumentar. Entonces ese desbalance condiciona el que se manifieste por un dolor en el pecho, que se denomina angina pectoris, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, y el primer eslabón de toda esta cadena es la angina estable, la que estamos describiendo. Angina, denominada así angina estable o angina de esfuerzo, justamente porque la persona cuando hace el esfuerzo siente el dolor. Mientras no haga ningún esfuerzo, ¿no es cierto?, de correr, de saltar, qué sé yo, de bailar, no siente dolor. ¿Ya? Entonces, cuando le viene por primera vez el dolor al pecho porque se puso a bailar rock and roll, un merengue, o porque corrió para alcanzar el colectivo que se le pasaba, o si tiene vehículo, se le bajó la llanta, quiso cambiar la llanta él mismo, ¿no? Y con la palanca de tuerca quiso desajustar y por el esfuerzo le viene el dolor. Entonces, cuando le viene por primera vez, obviamente se asusta, se pone pálido, ¿no es cierto? Empieza a respirar hondo, todo lo demás, pero le va pasando. Al cabo de unos minutos le pasó. Entonces, pero ya se dio cuenta de que por hacer ese esfuerzo le viene ese dolor. Cuando esto se repite otra vez por otro esfuerzo similar, definitivamente ya aprende a que cuando hace un esfuerzo le viene el dolor. Y esta persona en esta condición de angina estable puede sobrellevar una calidad de vida buena, ¿no es cierto?, sin hacer mayores exabruptos, porque empieza a modular sus actividades justamente para que no le venga el dolor. Entonces, si sale a bailar, ya no baila rock and roll, pues ya baila su baladita, su guarachita, tranquilo nomás, ¿no es cierto?, modulando sus fuerzas. Si tiene que llegar temprano y el micro se le pasó, bueno, pues con el dolor en su bolsillo para un taxi y no toma el taxi para no tener que correr, pues porque sabe que le puede venir el dolor al pecho. Y así, esta persona aprende a vivir con su dolor y se dice que ese estado de angina estable puede, ¿no?, durar en las personas 10, 15 años. Entonces, obviamente que esta persona, si no tiene otras comorbilidades, a veces ni siquiera consulta al médico. En último los casos, no agarra y le pregunta a ustedes, no, mira, ven, me ha dolido el pecho, ¿qué me recomiendas? Y usted obviamente le dirá, pero baja de peso, deja de fumar, no tomes tanto, no comas tanto, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Y más o menos va llevándose ahí. Obviamente que cuando son diabéticos, hipertensos, tienen otras enfermedades metabólicas, qué sé yo, obviamente consultarán al clínico y el clínico, como parte del tratamiento, tratará de corregir los factores de riesgo. Y en ese estado de angina estable, si consulta con un cardiólogo, el cardiólogo le podrá hacer todas las pruebas no invasivas que crea necesario, ¿no? Puede hacerle estudio de lipidogramas, puede hacerle electrocardiograma, puede hacerle test ergométrico, ecocardiografía, etcétera, ¿ya? Pero
no le va a indicar por ningún motivo un cine coronario. ¿Está claro? Cuando el paciente, porque la enfermedad aterosclerótica sigue avanzando, ¿no es cierto? Y ya se enferman varias coronarias, obviamente va a terminar en angina inestable. Al estar en angina inestable, ya no se requiere el gran dolor para que, mejor dicho, el gran esfuerzo para que le venga el dolor. Al menor esfuerzo le viene el dolor. Un susto, una emoción, una cólera, ¡bum!, el dolor al pecho, el dolor al pecho. Entonces, ya es una angina que no se puede predecir en qué momento le va a venir. Ya no es con el gran esfuerzo, ya es a mínimos esfuerzos, ya es con un susto, con una emoción, con una pena, etcétera, etcétera, le viene el dolor al pecho. Entonces, cuando este paciente entra a la condición de angina inestable, si venía siendo manejado por un clínico, generalmente lo deriva al cardiólogo. Y si ya está en manos del cardiólogo, el cardiólogo, al comprender que el paciente está en angina inestable, quiere decir que farmacológicamente ya no hay forma de mejorarlo, entonces le va a indicar recién ahí el cine coronario. ¿Está claro? Porque ya el cardiólogo o el clínico comprenden que definitivamente no hay posibilidades de mejora del tratamiento farmacológico. Hasta ahí hemos llegado, ¿no es cierto? Y el paciente va a requerir un tratamiento ya invasivo, sea la angioplastía o sea la cirugía. ¿Está claro? Entonces, en angina inestable es cuando se indica el cine coronario porque el paciente ya tiene riesgo de infarto inminente por esta condición de angina inestable. ¿Está claro? Suponiendo que el paciente no haya sido tratado o no haya donde el cardiólogo o demoren en el tratamiento, en las citas, como suele suceder en el hospital, entonces el paciente puede entrar a la condición de angina en reposo. O sea, ya ni siquiera con el susto, la emoción o la pena, puede estar tranquilo, en reposo, incluso durmiendo, y le puede venir el dolor al pecho, la angina. ¿Está claro? Entonces, aquí la condición de angina en reposo obliga a que el cardiólogo le tenga que indicar lo más rápidamente posible la realización del cine coronario, porque se entiende que el paciente tiene que ser sometido rápidamente a un tratamiento, sea de angioplastía o de cirugía, ¿no es cierto? Porque el paciente está en riesgo inminente de muerte por infarto. En la categoría de angina inestable, tú tienes riesgo de infarto, pero no se habla de muerte. Aquí, en angina de reposo, se considera que deben haber lesiones críticas en las coronarias principales y es por eso que se habla de riesgo de muerte por infarto. ¿Está claro? Suponiendo que el paciente, ¿no es cierto?, llega al infarto, hace el infarto, hay necrosis, tejido muerto, no duele. Entonces, un paciente que hace un infarto y que sobrevive al infarto, normalmente, luego del alta, entra en un programa de rehabilitación cardíaca y el paciente no debe de tener dolor, angina, posinfarto. Si presentase angina postinfarto, el paciente tiene que ser manejado como una angina inestable, más aún como una angina en reposo. Rápidamente hay que hacerle un cateterismo porque el paciente, ¿no es cierto? Si bien es cierto, una coronaria se infartó y produjo infarto de un tejido, o sea, necrosis de una parte del corazón, no puede jugar con la suerte y pensar de que si le da otro infarto va a seguir vivo, ¿no? Este paciente, si le duele, es porque debe haber otra coronaria con lesión crítica que le está produciendo dolor. Y por ese motivo requiere un tratamiento de ese coronario. Obviamente que el final del eslabón es la angina, el infarto de miocardio, ¿no es cierto? Y que múltiples infartos, ¿no es cierto?, te van a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva y finalmente a la muerte, ¿no? Que se suele poner muerte súbita porque uno no sabe cuándo le va a pasar, pero viendo todo este antecedente es crónica de una muerte anunciada, ¿correcto? Entonces, esta imagen es
clásica de los pacientes como llegan a la emergencia, ¿no es cierto? Que vienen con dolor, que se irradia al miembro superior, en la cara interna del miembro superior izquierdo, en la región pectoral, que se irradia también al cuello, a la espalda, etcétera. Pero más que todo pongo esta foto por la imagen, la expresión de angustia, de ansiedad que tiene el paciente, de incertidumbre, porque psicológicamente hablando, el corazón es sinónimo de vida. Por ende, si falla el corazón, es sinónimo de muerte. Entonces, el temor a la muerte hace que la persona pues tenga un gran componente neurovegetativo, se pone pálido, sudoroso, ansioso, y ya está viendo dónde va a caer a morir y todo lo demás, ¿no? Entonces, este es el paciente que suele llegar o ser conducido a la emergencia, ¿no? Con el dolor, y cuando uno le pregunta sobre la intensidad del dolor, ¿no? Agarran y se expresan, pero doctor, es un dolor de muerte, ¿no? Porque el temor a la muerte es lo que les hace magnificar el dolor, ¿no? En este diagrama, en este gráfico, se trata más o menos de decir, ¿no?, que todos los pacientes que tenemos aterosclerosis coronaria con severidad variable pueden seguir dos caminos, ¿no? Uno que generalmente empieza con espasmos, se produce agregación plaquetaria, esto aumenta la demanda de oxígeno y unido a otros factores puede terminar con un infarto de miocardio. Y hay otro grupo en el cual, ¿no?, la agregación plaquetaria va a generar que, sumado a un espasmo, se produzca una trombosis con erosión de la placa, y obviamente esto va a condicionar la trombosis oclusiva, ¿no es cierto?, que te va a llevar igualmente al infarto, a la isquemia aguda del miocardio. Obviamente que puede ser una reversible, ¿no es cierto? Otra puede terminar en muerte por la aparición de arritmias, y la mayoría de los pacientes hacen un infarto, sobreviven al infarto y luego se produce una cicatrización en el miocardio. Pero esta cicatrización tiene el defecto de que puede generar focos arritmógenos en el ventrículo y terminar en esto, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que el paciente no termine ahí, ¿no? Igualmente, en esta patogénesis, ¿no?, de la enfermedad coronaria, podemos ver que todos nosotros, por decir así, estamos en esta categoría, lesión pequeña. Somos asintomáticos, aparentemente no tenemos mayores molestias, por lo menos yo todavía no las tengo, y el gran grueso de la población, ¿no es cierto?, sigue este camino, en la cual hay el compromiso del flujo coronario, y como esto es progresivo en el tiempo, poco a poco se va cerrando la coronaria principal. De la misma coronaria y de las coronarias vecinas se desarrollan colaterales que van supliendo, ¿no es cierto?, el déficit que se hace por la coronaria principal que se cierra. Y esto lo lleva a un equilibrio en el cual el paciente termina en angina estable. O sea, solo cuando hace el gran esfuerzo le viene el dolor. Si no hace el gran esfuerzo, las colaterales suplen, ¿no es cierto?, la obstrucción de la coronaria, y el paciente aparentemente está asintomático. Con el tiempo, obviamente, va a terminar en angina inestable, ¿no es cierto?, de estable pasar en angina inestable, y si se produce el infarto del miocardio, la gran mayoría de las veces no es fatal, porque se han desarrollado colaterales que están supliendo este déficit, ¿correcto? En cambio, hay un pequeño grupo de la población, ¿no?, que desgraciadamente cada día está aumentando, cada vez son más los que de este grupo, en el cual hay una lesión inestable, o sea, la placa aterosclerótica es inestable, con disfunción del endotelio, y que va a llevar a la ruptura plaquetaria y a la formación de trombosis. O sea, en cualquier momento de la evolución de una placa que recién tiene de 30, 40% de obstrucción de la luz del vaso, se puede generar esta ruptura y terminar produciendo la trombosis y el infarto,
que como no ha desarrollado, no ha habido tiempo de desarrollar colaterales, la gran mayoría de las veces produce una muerte súbita. A veces el paciente nunca ha tenido ni siquiera angina y súbitamente, ¡pop!, llega la muerte súbita. ¿Está claro? Ustedes deben haber tenido oportunidad de enterarse, pues, familiares de sus padres, de sus, qué sé yo, ¿no? De aquellos clásicos, pues, que agarran y preguntan, ¿y qué de la vida de fulanito, no? Y agarran y dicen, ¿cómo no te enteraste? Hace un mes le dio un infarto fulminante y ahí quedó. Pero ¿cómo? Si con él hemos estado jugando pelota, tomaba, bailaba, todo el paciente, la persona no tenía nada, no sentía nada y de pronto, ¡pum!, muerte fulminante y ahí quedó. Y es por esta circunstancia que la lesión, la placa en el endotelio es inestable y termina produciendo la ruptura y trombosis. Ruptura de la placa y trombosis agregada, obstruyendo al 100% el vaso y condicionando la muerte del paciente. Infarto, no, infarto masivo y muerte del paciente. ¿Está claro? Diagnóstico. Ya ustedes mejor que recuerdan bien sus estudios de cardiología, ¿no? El diagnóstico está basado en la historia clínica, se le hace su test ergométrico, electrocardiograma, pueden hacerle cine coronario, cateterismo cardíaco, estudios de lípidos, etcétera, etcétera. Eso no viene al caso, ya eso. Y los tratamientos pues están a base de nitritos, bloqueadores del canal de calcio. Bueno, eso lo ve bien cardiología, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero a nosotros como cirujanos lo que nos compete es el tratamiento cuando el paciente ya está en angina inestable y que en el cine coronario demuestra lesiones críticas en varias coronarias, entonces puede ir a tratamiento de bypass aortocoronario, que puede ser con circulación extracorpórea o sin circulación extracorpórea, como vamos a ver luego, o puede quedar en manos del cardiólogo, quien le hace una angioplastía coronaria y colocación de stent. Es lo que vamos a tratar en el transcurso de la clase, ¿no es cierto? Recordemos parte de la anatomía coronaria, ¿no? Ya en la práctica deben haber visto el cine coronario de algunos pacientes, ¿no es cierto? Tenemos la coronaria de derecha que, como ven, viaja por el surco aurículo ventricular derecho y donde termina la aurícula, ahí se divide, ¿no es cierto?, para dar paso a esa división a una coronaria que es la descendente posterior y a la ventricular posterior. La descendente posterior se ubica entre los dos ventrículos, o sea, en el canal interventricular, ¿no es cierto?, en la cara diafragmática o cara posterior, que así se llama. Obviamente, la función de toda esta coronaria es la irrigación de todo el ventrículo derecho y parte de la aurícula derecha, y sobre todo la parte posterior del septum interventricular. Esta es la coronaria izquierda que, como ven, naciendo de la aorta, pasa por detrás de la arteria pulmonar por intermedio de un pequeño vaso denominado tronco de la coronaria izquierda, y ahí se divide en la coronaria descendente anterior, que se ubica en el canal o surco interventricular anterior, esta es la cara anterior, y la otra rama principal es la circunfleja, o sea, que se ubica en el surco auriculoventricular y va bordeando el corazón, o sea, circundando el corazón, de ahí su nombre circunfleja, y en su recorrido va dando estas ramas denominadas marginales, porque como ven están al margen, ¿no?, del ventrículo. Entonces, la arteria descendente anterior da estas diagonales y bueno, la función principal de la irrigación dependiente de la coronaria izquierda es la irrigación de todo el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y sobre todo la parte anterior del septum interventricular. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la indicación de cirugía, de bypass aortocoronario? Porque no todo paciente con aterosclerosis va a ir a una cirugía.
Entonces, veamos, el bypass aortocoronario está indicado en las siguientes circunstancias. Primero, oclusión del tronco de la coronaria izquierda mayor del 50%. Y ellos dirán, pero doctor, si usted ha dicho de que los síntomas se presentan cuando hay estrechez por encima del 70%, y si el paciente teóricamente no tenía síntomas, como le han indicado un cine coronario y que demuestra lesión del tronco de la coronaria izquierda del 50%, y que todavía tenga indicación quirúrgica? Se entiende que probablemente el paciente tenía angina porque tenía oclusión de varios vasos con lesiones de más del 70%. ¿Está claro? Entonces, el paciente que tenía angina estable y luego angina inestable por estas lesiones de más del 70%, si en el cine se demuestra que tiene, aparte de estas, de las ramas de la coronaria, también tiene lesión en el tronco de la coronaria izquierda, ¿no es cierto? Así sea del 50%, el paciente pasa a la categoría de agudo. Es un paciente que tiene que ser operado dentro de las primeras 24 horas. En otros centros que tienen una mejor logística, ¿no? Si en el cine coronario ven que tiene 50%, más del 50% de obstrucción en el tronco de la coronaria, ese paciente de sala de hemodinámicas pasa a sala de operaciones. O sea, se opera ahí nomás, porque se entiende que esta lesión del tronco de la coronaria izquierda, si sucediese algo con esta placa, va a condicionar la muerte del paciente, ¿no es cierto? Porque todo el ventrículo izquierdo se va a infartar, ¿está claro? Entonces, este paciente que viene con su angina inestable, que viene caminando y que no hay problema, tranquilo, todo lo demás, le encuentran esto, ese paciente ya no sale de alta, se queda en el hospital para tratamiento quirúrgico. Y más aún, con el advenimiento en los últimos años de los seguros privados, seguros de salud, etcétera, etcétera, empezaron las empresas aseguradoras a estudiar a los pacientes, a los potenciales clientes respecto a sus riesgos de hacer enfermedad coronaria, pues, ¿no? Y para ver el tipo de seguros y eso, ¿no es cierto?, contrastado con el hecho de que muchas de las muertes súbitas que se presentan en los pacientes son lesiones, ¿no? Que después en la autopsia se demostró que esos pacientes presentaban lesiones en el tronco de la coronaria izquierda, que todavía no eran unas placas tan grandes, pero sin embargo fueron la causa de que se rompiera la placa y le produjera un infarto masivo. Entonces, a estos pacientes, estos clientes, ¿no? Cuando veían su historial, sus factores de riesgo y veían que tenían todos los factores, porque quienes sacan los seguros, como ustedes comprenderán, son los empresarios, los gerentes de compañía, qué sé yo, y que bueno, pues son personas que paran en reuniones sociales, son de buen comer, de buen tomar, de buen fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los etcétera y la suma de todos los etcétera hacen que estos pacientes, ¿no es cierto?, tengan riesgo de correr. Entonces, a estos pacientes ahora, en los últimos años, le mandan a hacer un angioten coronario multicorte y en el angioten, si se demuestra que hay lesión en el tronco, entonces se le somete a un cine coronario, que es el gol estándar de la prueba para la cirugía cardíaca, y se va a demostrar que tiene esta lesión. Entonces, a pesar de que tiene solo esta lesión, el paciente debe de ir a cirugía. Ni siquiera angioplastía, sino a cirugía y bypass aortocoronario, por lo menos dos puentes, uno a la descendente anterior y otro a una rama marginal. ¿Está claro? Otra lesión que también, otra indicación para cirugía es el tronco equivalente. O sea, el tronco de la coronaria izquierda está libre, está sano, pero el nacimiento de la coronaria descendente anterior y de la circunfleja, o sea, aquí en el nacimiento de una y de otra, de la descendente anterior y de la circunfleja, es lo que es donde tiene el paciente lesiones del 60%.
Como comprenderán, no vamos a esperar a que esas lesiones lleguen al 70% para recién decidirnos a operar, ¿no? Se tiene que operar, ¿está claro? Cuando la enfermedad de la descendente anterior es extensa, ya no es tributario a angioplastía. Eso se lo voy a explicar luego. O sea, cuando la descendente anterior tiene una lesión, por decirle aquí puntiforme o acá, pero tiene una lesión larga de más de 1 centímetro, ya no va o ya no iría para angioplastía, sino tiene que ir a cirugía. Obviamente que la indicación, sobre todo el bypass, es cuando el paciente tiene angina inestable y hay falla del tratamiento, ¿no es cierto? Ahora, si un paciente tiene enfermedad valvular, como vimos en la clase anterior, y es mayor de 40 años y sobre todo tiene antecedentes de haber sido fumador, ese paciente tiene que hacerse un cine coronario para descartar enfermedad coronaria y en el mismo acto operatorio se tienen que realizar las dos cirugías. El reemplazo de la válvula más el cine coronario. Perdón, el bypass aortocoronario. ¿Está claro? Contraindicaciones. Bueno, esto antes se explicaba diferente, ¿no? Un paciente que, para empezar, un paciente que está en angina estable no tiene por qué indicársele el cine coronario, pero si le indicaron el cine coronario y ven que tiene obstrucción de la circunfleja o de la coronaria derecha como vasos únicos, entonces va a angioplastía, no va a bypass. O sea que no es que sea una contraindicación, sino es una indicación que no se debe de haber dado. Y esto es lo que antes, si en un paciente que está en infarto agudo reciente, no puede ir a bypass aortocoronario. ¿Por qué? Porque es muy inestable, el tejido es muy friable, el paciente tiene alto riesgo de mortalidad operatoria, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años manejando estos pacientes es que un paciente que llega con un infarto pequeño en la emergencia, obviamente que es manejado en la forma como ya ustedes han estudiado en cardiología, ¿no? Le dan oxígeno, le dan su morfina, etcétera, etcétera. Y obviamente el paciente le estudian y puede hacerse el cine coronario si ya estaba en angina inestable y es una cirugía electiva. La cirugía electiva de bypass aortocoronario tiene un riesgo no mayor de 3% a nivel mundial, riesgo de morbimortalidad operatoria, sea de la edad que sea y sea con las comorbilidades que sean, sea diabético, sea hipertenso, fumador, etcétera, etcétera. Su riesgo de morbimortalidad operatoria no sobrepasa el 3%. Un paciente que llega con shock cardiogénico, infarto extenso, con inestable, que requiere soporte dinotrópico, que requiere balón de pulsación, que requiere entrar a la UCI. En la mejor de las UCIs, ese paciente tiene un riesgo de morbimortalidad médica, ¿no es cierto?, de alrededor del 70%. Porque es un corazón que está infartado, no tiene fuerza de contracción, está haciendo edema agudo pulmonar, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha visto es que pacientes de esta condición, ¿no es cierto?, que se les somete a un cine coronario así diagnóstico de rapidito, nomás de urgente, para ver qué coronarias están enfermas, y a ese paciente se le lleva a sala de operaciones así inestable como está, el riesgo de mortalidad, morbimortalidad operatoria es de 30%, o sea, de 3 pasa a 30%. Pero si comparamos el 30% de la mortalidad operatoria contra el 70% de la mortalidad médica, definitivamente en algunos pacientes, ¿no es cierto?, tomamos la decisión de, a pesar de lo inestable del paciente que se está muriendo ahí echado en su cama, los ponemos en una camilla, lo llevamos a las operaciones previos coronario
por supuesto, para saber qué es lo que vamos a operar, y los revascularizamos, ¿no? Y el paciente, nadie dice que va a ser una cirugía fácil, nadie dice que la evolución en el postoperatorio inmediato no va a ser fácil, porque es un paciente que ya está en edema agudo pulmonar, congestión pulmonar, etcétera, ¿no es cierto? Pero los pacientes, cuando recupera su corazón, ¿no? La irrigación, van recuperando rápidamente ese corazón, la fuerza, y empiezan a mejorar y a estabilizarse, y tenemos, como le digo, ¿no? Un 70% de éxito en estos pacientes. ¿Está claro? Entonces ya no es contraindicación el que un paciente esté en infarto agudo y en insuficiencia cardíaca. Al contrario, en algunos casos es una indicación operatoria. Ya vimos que la cirugía cardíaca, ¿no? Ha podido ser posible y creció grandemente gracias al apoyo de la máquina de circulación extracorpórea y del personal que trabaja con esta máquina, ¿no? Un reconocimiento especial al doctor Favaloro, ¿no? Es médico argentino, pero que en Estados Unidos fue quien propuso, diseñó y estableció el uso de la vena safena para hacer los puentes, ¿no es cierto?, de bypass aortocoronario, como lo vemos en esto. Entonces, a partir de los años 60 y tantos, 70 prácticamente, es que el doctor Favaloro propone el uso de la vena safena, y de ahí para adelante fue una fiebre, peor que esta epidemia que estamos padeciendo ahora, y todos los cirujanos en toda parte del mundo empezaron a usar la vena como puentes para hacer bypass aortocoronarios. Después de ello, ya más adelante empezaron a darse cuenta que las venas, sea como sea, se obstruyen, pues no, porque son vasos que han sido sacados de su lecho normal, que es en la pierna, ¿no es cierto?, y puestos para bypass aortocoronario. Entonces, como ustedes comprenderán, una vena disecada, por más que la tratan bonito, le ligan todas las ramas y todo lo demás, esta vena, normalmente un paciente que está de pie o sentado, la presión máxima que toleran las venas en las piernas es alrededor de 20-25 milímetros de mercurio. Es por eso que las venas tienen más que una sola capa muscular, en cambio las arterias tienen 3 capas musculares, como ustedes recuerdan. Entonces, esta vena puesta, ¿no?, en posición coronaria, obviamente que lo primero que va a sufrir es el tener que resistir la presión sistólica, ¿no es cierto?, y se va a dilatar pues esta vena, y al final ya no va a tener el compliance como una arteria ¿cómo se llama?, que se distiende y se contrae, máximo se va a convertir como un tubo, ¿no es cierto? Entonces, esta vena va a sufrir un envejecimiento acelerado, ¿ya?, y va a terminar, ¿no?, obstruyéndose en medio alrededor de los 8 o 10 años, ¿ya?, que es el tiempo de duración de las venas. Entonces, para un paciente mayor, ponerle puentes venosos, obviamente que tiene garantizado por lo menos para 10 años de vida es la duración de esos puentes. Eso no quiere decir que los puentes se van a obstruir y el paciente se va a morir, no. Se entiende que en esos 10 años se han ido generando zonas de colateral, revascularización, y que a veces los puentes se van obstruyendo, se van tapando y la persona no siente nada porque ya se han generado nuevas zonas de colaterales y de irrigación colateral. ¿Está claro? Pero aún así, definitivamente, en los últimos años también hubo un avance en la utilización de los puentes, mejor dicho, utilización de conductos arteriales para los puentes. Entonces, cada vez más hemos venido usando la arteria radial, ¿no es cierto?, que tenemos que disecarla y prepararla, como ven, ligando todas las ramitas, y obviamente el brazo hay que tratar de suturarlo lo más cosméticamente posible para diferenciarnos de los cirujanos de los barracones, ¿no?, porque entonces
ya no tendría ninguna gracia que le dejemos una cicatriz fea en el brazo al paciente, ¿no? Pero lo que más auge ha tenido en los últimos años es, perdón, la utilización de la arteria mamaria interna, que en este caso es la mamaria interna izquierda, que es rama de la arteria subclavia y que viaja paralelo al esternón, ¿no es cierto?, por la parte interna, y que en el recorrido va dando las ramas intercostales anteriores y finalmente abajo se une con la arteria epigástrica, que es rama de la ilíaca externa y que sube en el estuche de los rectos y que ahí se une con la mamá, ¿no es cierto? Entonces, nosotros la disecamos hasta la altura casi ya para llegar un poco, antes de llegar al diafragma, y a esa altura la seccionamos, ¿no es cierto? Y la usamos como puente directo a la coronaria descendente anterior, que da la casualidad que esta arteria mamaria con la descendente anterior son sumamente compatibles, casi son del mismo diámetro, ¿no es cierto? Y que lo bueno es que esta arteria mamaria muy raramente presenta aterosclerosis secada. Como es un vaso recto, ¿no es cierto? Definitivamente no tiene casi aterosclerosis y se une, es bien compatible con la, con la arteria coronaria descendente anterior. Entonces, aquí vienen las estrategias quirúrgicas. Cuando se trata de un paciente joven, ¿no?, y llamémoslo joven por debajo de los 60 años, a estos pacientes, ¿no es cierto?, así sean diabéticos, hipertensos, la estrategia es tratar de usar la mayor cantidad de injertos arteriales posibles. Entonces, le podemos nosotros con la mamaria hacer un puente en la descendente anterior, pero de la misma mamaria unimos la otra mamaria que la podemos disecar y usarla como puente libre, la unimos acá y llevamos un puente a la marginal, o con la arteria radial también la unimos en esta zona y le hacemos una rama que va hacia la marginal, y le dejamos la mamaria derecha, ¿no es cierto?, para que vaya como puente directo a la coronaria derecha. ¿Está claro? Entonces, esto definitivamente en pacientes jóvenes menores de 60 años tiene una indicación, porque definitivamente ponerle puentes venosos no es lo más aconsejable, toda vez que, como les digo, las venas duran no más de 8 o 10 años. Entonces, en promedio, de un paciente de menos de 60 años que ustedes le ponen puente venoso, va a regresar a los 68, casi 70, ¿no es cierto? Y tal vez regrese a los 78, porque cada vez las personas viven más. Entonces, a ese paciente no tendría ninguna gracia que 8 años después esté viniendo para que lo vuelvas a revascularizar, ¿no es cierto? Si le sacaste en la primera operación todas las venas de la pierna derecha, en la segunda sacarás la de la pierna izquierda, y si viene una tercera vez ya no tienes vena que ponerle. Entonces, no es así como la idea es que sea un tratamiento que perdure en el tiempo lo más posible. Entonces, en ellos, la estrategia es el uso de injertos arteriales. Cuando el paciente está por encima de los 65 años, ¿no?, 70, 75 años, estamos ya más o menos en consenso, la gran mayoría de todos los grupos no quirúrgicos usan ahora la mamaria interna como puente directo a la descendente anterior, y ya más aún, en los últimos años, ya no interesa la edad. El paciente puede tener 80, 90 años. Si viene recién para una revascularización, le ponemos su puente de mamaria a la DEA, ¿correcto? Y con vena le complementamos cualquier coronaria. Entonces, por encima de los 65, 70 años, todos los pacientes, la gran mayoría, usamos alternativamente la mamaria para la descendente anterior y con puente de vena para esto. Si el paciente está, por decirle,
65 años, usamos injertos arteriales, por supuesto, porque para que duren más. Pero si ya está por encima de los 70, usamos su mamaria más un puente venoso. ¿Está claro? Entonces, la idea es de que cada vez hacemos más, ¿no? Y esta cirugía. Pero hay otro detalle. En un paciente, como que cada vez vienen más los pacientes octogenarios. Más aún, el promedio de edad de los pacientes que tenemos hospitalizados en el Hospital Revalete, bueno, que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Que teníamos hospitalizado para revascularización ahí en el hospital, más del 70% eran octogenarios, o sea, más de 80 años, que recién debutaban con enfermedad coronaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente ha tardado más, hay más población, ¿no?, de gente adulta que vive cada vez más años y definitivamente obliga a estos pacientes, cuando recién vienen, tenemos que brindarles un tratamiento de revascularización. Obviamente que estos pacientes, mientras más viejos sean, tenemos que estudiarlos mejor. No me refiero a hacerle un mejor cine, sino me refiero a estudiar todas sus comorbilidades que pudiese traer para prevenir, ¿no?, efectos desagradables o eventos desagradables durante la cirugía. Como comprenderán, muchos de estos pacientes, ¿no?, han tenido, pues, fibrosis o tienen fibrosis pulmonar porque han sido fumadores pesados, tienen cierto grado de insuficiencia renal, a veces ya han tenido accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, a veces son tantas las comorbilidades o pesan tanto estas comorbilidades que ofrecerles una cirugía con extracorpórea y parada cardíaca es muy riesgosa. Entonces, en esos casos, a partir de los años 90, 90 y tantos, se actualizó una cirugía que fue descrita por primera vez en los años 60, ¿no es cierto?, en Rusia, pero que en esa época Rusia era, pues, comunista y por lo tanto lo que hacían en Rusia nadie se enteraba en esta parte del mundo, y un ruso, Kolosov, diseñó el uso de la mamaria como puente directo a la descendencia anterior, y lo hacía pasando unos puntitos con hilo, ¿no es cierto?, en la parte distal y en la parte proximal de la coronaria, y ahí llevaba el puente, ¿ya? Entonces, la industria médica ya ahora nos ha diseñado estos estabilizadores, que así se llaman, ¿no?, forma de octopus, porque estas patitas que parecen las patitas de una máquina de coser, tienen unos agujeros que por succión chupan y como unas ventosas se pegan. Entonces este brazo uno lo fija y nos permite, ¿no es cierto?, poder hacer esta cirugía sin circulación extracorpórea. Vamos a compartir un ratito la pantalla para que puedan ver ustedes esta cirugía, ¿no es cierto?, y podamos, ¿no?, a ver, aquí tienen, perdón, antes de la cirugía, para que vean algunos cines de coronarias, vean ustedes la calidad de coronaria de pacientes que operamos. Esta la hemos visto en la mañana con el grupo de prácticas, ¿no es cierto? Ahí tienen la coronaria derecha, mírenme una lesión, otra. Son varias las lesiones que tiene esta coronaria y que obviamente cuando el paciente viene con angina inestable ya se entiende por qué tiene esa angina inestable. Vean, usted tiene 1, 2, 3, 4, entonces este es un paciente que definitivamente no podría ir a una angioplastía y colocación. Y tenemos la coronaria izquierda vista desde arriba. Esta es una imagen que se llama en Spider, donde nos permite ver el tronco de la coronaria izquierda y sus ramas hacia la izquierda la descendente anterior y hacia la derecha la circunfleja con sus ramas, ¿no es cierto? Y vemos que tiene lesiones acá en el nacimiento de la descendente anterior.
en la siguiente imagen se va a ver mejor, tiene lesión arriba, ¿no es cierto? Y un ratito para fijarla, ¿no es cierto? Ahí está. Vean, ay, perdón. Tiene al final del tronco, tiene una pequeña estrechez, tiene en el nacimiento de la circunfleja, la descendente con una placa que tiene acá, da estas ramas que ya se han adelgazado porque están las placas, como ven ustedes, tiene enfermedad de prácticamente todas las coronarias, ¿no? Y este es un paciente que vino solamente por angina inestable. Entonces, cuando se trata de ello, ¿no es cierto? Y si es un paciente de edad avanzada, como les digo, recurrimos a la cirugía sin parada cardíaca. Como ven, acá no hay ninguna manguera de extracorpórea ni nada, simplemente es la patita de acá, fijamos el brazo y ya área, casi 2 centímetros cuadrados, está fija con la coronaria pasando en medio. Todo el resto del corazón sigue latiendo en forma normal. Ahí estamos abriendo la coronaria, ¿no es cierto?, para llevar el puente, ¿no? Y cuando ya hemos terminado el puente de la descendente anterior, lástima que aquel video salió muy, muy rápido, muy cortado, pero aquí está la mamaria yendo a la descendente anterior, y obviamente con este aditamento, que es el Starfish, porque tiene una forma de estrella de mar, levantamos el corazón para que nos exponga la cara posterior del corazón, la cara diafragmática, en este lado, donde están las marginales, rama de las circunflejas, y a este paciente le ponemos, ¿ven?, el octopus, y como ven, estamos haciendo, esta es la vena y esta es la coronaria, le estamos haciendo con la anastomosis de la, ¿cómo se llama?, del puente de vena, ¿no es cierto?, sin mayor problema. Como ven, no es una cirugía donde tengamos que estar haciendo malabares, ¿no?, ni equilibrio con los vasos, simplemente con toda tranquilidad nosotros podemos hacer la cirugía sin mayor problema y garantizar de que estamos revascularizando en forma adecuada al paciente. ¿Está claro? Entonces, si el paciente tiene muchas comorbilidades, ¿no?, empezamos a usar esta técnica de revascularización sin circulación, o mejor dicho, sin parada cardíaca y sin circulación extracorpórea, y obviamente que tenemos resultados. Ahora, esto que empezó siendo una indicación exclusiva para aquellos pacientes que venían con comorbilidades, como ya hemos aprendido bien la técnica, ha permitido que la apliquemos a casi cualquiera de los pacientes. La única condición es que tenga coronarias, ¿no?, de buen calibre, y hablamos de un calibre de mínimo de 2 milímetros de diámetro. Entonces, con una coronaria de 2 milímetros de diámetro podemos aplicar esta técnica de revascularización sin parada cardíaca. Y obviamente, como comprenderán, si no paramos el corazón, no estamos en extracorpórea, los tiempos quirúrgicos son más cortos, y lo que antes operábamos un paciente coronario en la mañana y otro en la tarde con circulación extracorpórea, ahora quiere la institución que operemos 3 pacientes, porque con el octopus lo hacemos muy rápido, entonces quiere que hagamos 3 pacientes, ¿no? Entonces todo por el mismo precio. Bueno, ahí ya tiene otro nombre eso. Entonces, pero es una cirugía segura, nos permite operar a pacientes que no solamente que tengan estas comorbilidades, sino incluso pacientes testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones sanguíneas, y como comprenderán, en la extracorpórea siempre hay consumo de plaquetas, de factores de coagulación, de sangre, y hay que hacerle transfusiones sanguíneas, ¿no?, en el postoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato, ¿no? Los testigos de Jehová no aceptan eso, y a veces están bien operados, excelentemente operados, pero salen con unas anemias que terminan siendo mortales al final, ¿no? Entonces, no tiene ninguna gracia, ¿no?
Y así, pacientes que tengan algunas discrasias sanguíneas, que tengan alteraciones en la coagulación, algunas cosas, los operamos con esta técnica sin necesidad de parada cardíaca ni de circulación extracorpórea. ¿Está claro? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es un bypass aortocoronario. El problema es, la clásica es que nos preguntan los pacientes, ¿cuánto viviré? ¿Cuánto tiempo me duran los puentes? Ya más o menos les he adelantado, ¿no es cierto?, que los puentes duran alrededor de 8 a 10 años. Entonces, los pacientes intervenidos mediante la técnica de bypass, ¿no es cierto?, obviamente que van a presentar a lo largo de los años siguientes después de la operación, su aterosclerosis va a continuar, las arterias nativas van a seguir teniendo aterosclerosis, podría requerir otras cirugías, ¿no es cierto? Y si los factores de riesgo continúan, definitivamente el paciente puede hacer enfermedad de otras coronarias. Los injertos venosos, como ven, tienen una vida media menor que los injertos arteriales. Y es por eso que en estudios angiográficos se han descrito que el 8% de las oclusiones de injerto venoso se dan en el primer año después de la operación, y un 38% a los 5 años. Y como ven, a los 10 años casi más de las 3/4 de los puentes venosos que hemos colocado están tapados, ¿no es cierto? En cambio, el bypass de arteria mamaria se ha visto que a 10 años después de la cirugía, el 98% está permeable, que claro, es arteria con arteria, pues, ¿no? Y a los 18 años, ¿no?, el 85%. Y más aún, esta cifra del 85% de 18 años actualmente ya llega a 25 años. O sea, el seguimiento de estos pacientes, ¿no? El estudio de seguimiento. Entonces, la idea es que ahora no interesa la edad a todo paciente, si hay que revascularizarlo, así sea un puente, preferimos usar el puente de mamaria a la DEA. ¿Está claro? Y si la DEA está muy obstruida, no se puede, entonces esa mamaria la ponemos en una diagonal o la ponemos en algún otro vaso vecino que esté de buen calibre. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es cirugía. Vamos a darle un poco de espacio a lo que es el tratamiento invasivo, pero que hace el cardiólogo, que es por cateterismo, la angioplastía coronaria y la colocación de stent. Como ustedes comprenderán, pues no conocen, ¿no?, esto mediante cateterismo, igual como hacen un cine coronario, el catéter llega hasta la coronaria, pasa una guía semiflexible delgadita, no sé, y a través de esa guía atraviesa la zona de la obstrucción y luego, por esa guía, ¿no?, o ayudándose de esa guía, meten un catéter delgado que tiene en la punta un globo. Entonces, cuando llegan a la zona donde está la placa, ahí inflan el globo y esto va a abrir la coronaria, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, es una alternativa de revascularización del miocardio. Y las indicaciones, ¿no?, principalmente están dadas ya en consenso, tanto cardioquirúrgico, es enfermedad proximal de vaso único. Yo que fuese, si tuviese enfermedad coronaria, ¿no es cierto?, de un vaso, ¿no?, que me hagan una angioplastía y que me pongan un stent, ¿no es cierto? Eso nadie lo pone en tela de juicio, nadie duda. Que si el injerto venoso que le pusiste a un paciente al cabo de 2 años se está obstruyendo, le está dando angina, tú le haces el cine y ves que la vena se está obstruyendo, le puedes hacer una angioplastía a esa vena para tratar de que esa vena dure en el tiempo lo que más o menos está pronosticado, siquiera unos 8 años, ¿no?, 10 años. Y acá permítanme que me salté esto, luego de un infarto agudo en las primeras horas, como vimos, si un paciente está en infarto agudo, en shock cardiogénico, se le lleva a la sala de hemodinámica y se le hace un cateterismo, ¿no?, de rescate, que se llama, o sea, un diagnóstico. Y si en ese mismo momento se puede pasar
la guía y hacerle una angioplastía de la coronaria que estaba infartando. Obviamente que le abrimos y va a empezar a revascularizar, y ese paciente que estaba en shock cardiogénico y que se moría, sale de la sala de hemodinámica, regresa a la UCI y el paciente en cuestión de horas ya no tiene ni huellas de que estaba infartando. Sobre todo cuando este tratamiento se realiza dentro de las primeras 2 a 4 horas. ¿Ya? Entonces, un paciente que llega en infarto agudo, ¿no es cierto?, y está con una evolución hemodinámica mala y que rápidamente lo llevan a la sala de hemodinámica, le hacen un cine coronario, ven la arteria culposa y la abren, ¿no es cierto?, pasan la guía y a través de la guía, porque se supone que lo que está obstruyendo ya es el trombo, pasan la guía, abren la coronaria, ese paciente lo rescata. Que puede tener lesiones en otras coronarias y que de todas maneras va a requerir cirugía, probablemente, pero es muy diferente operar a un paciente en condición de agudo, con 30% de mortalidad operatoria, a operarlo en forma electiva con 3% de mortalidad. ¿Está claro? Entonces, a un paciente que está haciendo infarto agudo y todavía está dentro de las primeras 2 a 4 horas, lo indicado es justamente hacerle una angioplastía coronaria, ver si se puede salvar y abrir la arteria culposa. ¿Cuál es el punto de controversia? Esto es cuando decimos enfermedad de varios vasos seleccionados. Esta condición de enfermedad de varios vasos seleccionados todavía es tema de controversia en todos los congresos de cardiología y de cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque los cardiólogos opinan que ellos pueden poner 3, 4, 5 puentes y que tener ahora, con los stents nuevos, cada vez mejores resultados. Y los cirujanos opinan lo contrario, ¿no? Que más allá de 1 o de 2 no debería ser. Aquí trataré de explicarles el porqué de esta controversia. Obviamente, lo que motiva a un paciente, ¿no es cierto?, al tratamiento del cateterismo es el alivio de la angina. Entonces, a un paciente que tú le abres la coronaria que está aterosclerótica cerrada, automáticamente le vas a solucionar el problema de la angina. Ya no tiene angina, ni angina estable, ni angina, perdón, ni angina inestable, ni estable. ¿Por qué? Porque le has abierto la coronaria, ¿no? Entonces, una maravilla, pues no, sin abrirlo, sin operarlo, le has metido un catéter y le has abierto la coronaria y le has solucionado el problema de la angina. Pero claro, lo que en sus inicios así se entendía y qué bueno, que al poco tiempo se vio que el realizar solo una angioplastía tenía un porcentaje de restenosis de más del 50% antes del año. Entonces, eso ya la cosa cambió, porque no tendría ninguna gracia que yo me haga una angioplastía y que viva bien unas cuantas semanas, unos cuantos meses y de pronto, no súbitamente, se me tapa el vaso y se me produce un tremendo infarto masivo y hasta ahí viví. Así no es la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que, como ustedes comprenderán, la placa aterosclerótica no es un tejido elástico, es un tejido duro, es un tejido que parece mayólica, por decirlo así, ¿no? Entonces es duro. Entonces, definitivamente, cuando se realiza la angioplastía, esto va a inflar y va a abrir la placa, la va a estirar y va a terminar produciéndose el estallamiento de la placa, o sea, se rompe la placa y obviamente va a dejar un sinnúmero de grietas. Esas grietas es fácil asiento de trombocitos, o sea, de plaquetas, y por eso la restenosis ante el año, a pesar de que los pacientes se les da aspirina, clopidogrel, silostazol, el riesgo de restenosis está ahí. Entonces, la industria médica, como siempre, viene en auxilio de los cardiólogos y desarrolla, crea el stent. El stent es, ¿no?, como un resortito esto de lapicero, ¿no es cierto?, hecho de una aleación de titanio,
titanio, bien chiquitos. El titanio tiene la particularidad que tiene memoria, entonces uno a altas temperaturas, ¿no? Cuando hace el hilo del titanio y le da la forma, ¿no es cierto? A la hora que se enfría, queda de esa forma, y así en frío tú lo puedes voltear, comprimir, etcétera, achicar, y cuando lo sueltas, recupera su forma. ¿Está claro? Entonces, este stent, luego que se le hace al paciente la angioplastía, con otro catéter se coloca el stent que está comprimido en la punta, se lleva hasta la zona donde tenía la estrechez, y ahí se abre el stent. Y obviamente eso va a tapizar por dentro todas esas grietas que ha dejado la angioplastía. Y más aún, este stent vienen ahora medicados con sustancias antitrombogénicas. Entonces, obviamente, eso ha permitido que el porcentaje de restenosis de más del 50% antes del año suba a 30%, y este porcentaje ahora ha bajado más, ya es 20% casi, ¿no? 20% de casos en 3 años, o sea, solamente cada vez más la medicación y la calidad de los stent está permitiendo que estos stent duren más años, ¿no es cierto? Y que el porcentaje de restenosis sea cada vez menor. Entonces, yo que fuera, como les decía, si tengo una coronaria, que me ponga un stent, y obviamente que me va a ir bien y puedo, cambiando mis estilos de vida, qué sé yo, haciendo un poco más de deporte, etcétera, etcétera, puedas durar ese stent, ¿no es cierto? 3, 4, 6, 8, 10 años. Lo mismo que dura una vena. Entonces, cada vez más optan por angioplastía y colocación de stent en pacientes que tienen una, dos lesiones. Pero como les decía al grupo de práctica, ¿no? No hay que ser muy matemático para darnos cuenta que este porcentaje es con un stent. Pero si tienes dos stent, así sea que haya bajado esto al 20%, si tienes dos stent, se entiende que la sumatoria de esto sea, si es 20%, 40% de probabilidades de que uno de los dos stent se te obstruya a los 3 años, ¿correcto? Y si tienes 3 stents, tienes 90%. Si tienes 4 stents, 5 stents, 6 stents, este porcentaje pues está subiendo, ¿no? Entonces quiere decir que tú, si le colocas a un paciente más de 3 stents, definitivamente tiene un alto riesgo de que alguno de esos stents en corto tiempo se restenose. Y el paciente va a infartar, porque al restenosarse no es que se va a obstruir al 50, 60, 70%. La restenosis lleva a obstrucción total del vaso. ¿Está claro? Entonces, esta es la explicación por qué los cirujanos y la mayoría de grupos quirúrgicos, como consenso, consideran que un paciente que tenga lesiones críticas, más de 2 lesiones, preferible es que vaya a cirugía y no a angioplastía y colocar stent. ¿Está claro? Obviamente que quien tiene la sartén por el mango, desgraciadamente, es el cardiólogo, pues no, porque él es el que le hace el cine coronario y él es el que va a tomar la decisión. Si un paciente coronario en angina inestable, en forma aguda, llega al hospital Rebagliati, el hospital Almenara o cualquier hospital, ahí no solamente están los cardiólogos, ¿no es cierto?, sino están los residentes, están los de cirugía, están todo grupo, y en conjunto toman la decisión de qué es lo más óptimo para el paciente. Pero cuando un paciente llega a la emergencia de un centro particular, una clínica, qué sé yo, a manos del cardiólogo, el cardiólogo es el dueño del paciente, ¿no? Y él decide qué es lo mejor para el paciente. Y no es por hablar mal, pero el procedimiento de angioplastía y colocación de stent en la práctica privada produce grandes dividendos para algunos cardiólogos, ¿no? Y definitivamente
Cuando hay plata de por medio, mientras más estén coloquen, más plata ganan, entonces definitivamente algo puede influenciar en su conciencia. ¿Creen ustedes? Claro que sí. Entonces, muy bien, creo que hasta ahí hemos llegado. No sé si hay alguna pregunta para el auditorio. Con toda confianza pueden hacer todas las preguntas que deseen. Pregunten ahora y no se queden con la duda para el día sábado, que creo que tienen su examen, así que mejor es ahora. ¿Hay alguna pregunta? Con confianza no levantan la mano y pide hablar. ¿No hay preguntas? Muy bien, pues esperemos que sea porque he tratado de ser lo suficientemente claro y no porque no hayan entendido nada. Así que conmigo, muy bien, muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido lo suficientemente claro. Como les dije también al grupo de práctica, ¿no? Bueno, esta es la última vez que por este medio nos comunicamos, pero ya saben que tienen un amigo, si en algún momento ya van a hacer sus prácticas por el Hospital Revaleti cuando pase todo este problema de la pandemia, con todo gusto, dense una vuelta por el servicio, si es que lo recuperamos, también dicho sea de paso, mi servicio de cirugía cardíaca ahora lo han convertido en un piso COVID, así que ya ni siquiera tengo un piso. Así que, pero me imagino que cuando ya todo vuelva a la normalidad, volveremos a tener un servicio de cirugía cardiovascular y con todo gusto pueden en sus ratos libres visitarme y va a ser un gusto para mí poderles orientar y que puedan tal vez presenciar alguna cirugía, ¿no es cierto? A lo mejor ya van a estar terminando la carrera en el internado. Entonces, con todo gusto, ahí tienen, como le digo, pueden visitarme. Muchísimas gracias por su atención. Ya será hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias también. Uh -huh.